Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza y hoy quiero hablar sobre todo lo que tiene que ver con los derechos del titular de una patente, es decir, cuando queremos o podemos prohibir la fabricación, el uso, la venta, la importación de un producto patentado. Quiero explicarte cómo funciona, cómo deberíamos enfocar pues lo que puede ser una infracción de patente o cuando no estamos de acuerdo con el uso, la fabricación o la comercialización que está haciendo alguien, con nuestro consentimiento o sin. Te explicaré cómo deberías reclamar, si a nivel extrajudicial, cuándo tienes que poner demanda, cómo deberías enfocarlo y sobre todo qué decisiones deberías tomar y qué deberías tener en cuenta. Por eso, voy a explicarte cómo funciona, cómo enfocaría yo estos casos, cómo trabajo en mi día a día y por supuesto al final te dejaré unas conclusiones. Vamos con ello. Vamos a hablar de si se puede prohibir la fabricación, uso, venta e importación de un invento que está patentado. Es decir, cualquier cosa relacionada con el mercado y el invento que hemos hecho. Pero antes de nada, quiero pedirte que te suscribas al canal, que te sumes a la comunidad. Mi objetivo es seguir compartiendo conocimiento y sobre todo que le des me gusta si te resultan interesantes, si quieres apoyar este tipo de contenidos. Y por último, activa las notificaciones. Te servirá para recibir un aviso cuando haya vídeos de este tipo. Por último, si quieres participar, te recomiendo que utilices los comentarios. Gracias a ello, más gente puede aprender contigo, con tu opinión, incluso puedes preguntar dudas que entre todos podemos resolver. Lo dicho, vamos a hablar sobre lo que se puede proteger y para ello, primero te voy a recordar cuáles son los derechos del titular, que como ya sabes, gracias al título de patente, a ese win-win que tienes con el gobierno, con la oficina de patentes de un país o de varios países, se da una protección territorial por un tiempo limitado. Es decir, una patente normalmente serán 20 años, ya sabes que hay otros modelos, modelo de utilidad que te puede dar 10 años y luego dependiendo de las industrias farmacéuticas y en sector más técnico-científico podemos hablar de otro tipo de protecciones que se va ampliando con los complementarios, certificados, etc. Pero es importante que sepas que esto es una protección que nos están dando de forma exclusiva. Es decir, tú has divulgado como inventor tu invento, has dado esta información, se ha hecho público en el boletín oficial de la propiedad intelectual de tu país, ¿vale? Es decir, las oficinas tienen la obligación de hacer pública en boletines, por ejemplo en España es el BOPI, el boletín oficial de la propiedad industrial, y gracias a eso otras empresas, otros titulares de patentes y sobre todo todos los que trabajamos en el sector podemos consultar cuáles son las solicitudes de nuevos registros que se están haciendo en una oficina, ¿vale? Es importante porque, como sabrás, y si no te lo cuento, en el mundo de la propiedad intelectual de las patentes hay bases de datos a nivel nacional, a nivel regional y luego, por supuesto, a nivel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que las solicitudes se hacen públicas. Entonces, desde el momento en el que se hace algo público, el titular es el primer interesado en proteger, defender y que se respeten sus derechos de propiedad intelectual. Lógicamente, muchas veces cuando pensamos en derechos a nivel general, pues lo que nos viene en la cabeza pues son los derechos fundamentales, hablar pues el derecho a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera. Y estos derechos sí que es verdad que los fundamentales son protegidos por los propios estados, pero cuando hablamos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, el primer interesado y quien tiene que tener la iniciativa a la hora de defender sus derechos tienes que ser tú. O sea, el titular, el inventor y quien realmente tenga el derecho, la propiedad de una patente, ¿vale? O de un registro de propiedad industrial en general, porque si hablamos de marcas, como te he hablado en otro momento en este canal, también te voy a decir lo mismo, tienes que ser el primer interesado o interesada en llevar esa iniciativa, ¿vale? Entonces, todas tus acciones tienen que ir encaminadas, pues lógicamente, a llevar una pequeña supervisión, un control, una vigilancia que muchas veces se puede delegar en profesionales. Por ejemplo, nosotros en el despacho tenemos pues sistemas de vigilancia en los cuales controlamos los expedientes de nuestros clientes y cuando hay solicitudes de patentes similares, pues avisamos al cliente o a la empresa y le decimos, oye, se está intentando registrar este tipo de producto que puede ser conflictivo en cuanto a reivindicaciones, las características son las mismas y por ello a lo mejor tendríamos que oponernos o habría que contactar con la empresa, con el solicitante, para informarle de que tenemos un invento idéntico registrado y que por eso nuestro derecho nos permite reclamar que esa solicitud no tenga un registro o que si se trata de una infracción, pues oye, intentar regularizar la situación.
Por eso es importante que sepas que la iniciativa la llevaremos nosotros, lógicamente, si tenemos que reclamar, si tenemos que hacer una vigilancia activa, ¿vale? Lógicamente, si una empresa está trabajando en un sector, pues suele conocer los competidores, los otros agentes, los otros players que hay en el sector que están utilizando pues otros inventos o otros productos idénticos al que tienes patentado. Entonces, lógicamente, ya el hecho de la utilización, que como sabes es un requisito de una patente, el hecho de estar utilizando, explotando la patente, ya te va a dar ese conocimiento. Pero tienes que saber que si llegan momentos en los cuales, oye, pues tenemos que prohibir, hay alguien que está fabricando, que está usando, que está vendiendo o que está importando nuestro producto y está patentado, entonces, pues oye, tenemos un problema, lo hemos detectado, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo podemos enfocarlo. Entonces, aquí lo primero que podemos hacer son acciones llevadas a obligar a que se regularice la situación. Es decir, vamos a poner ejemplo, nosotros tenemos una patente, ¿vale? Tenemos un título patente, nuestro producto está patentado, somos los únicos que tienen el derecho de exclusividad, ¿vale? Porque además no tenemos una licencia con nadie más, entonces no voy a complicar un poco la estructura de licenciatarios, etcétera, etcétera, ni cesionarios de derechos ni nada. Siempre somos nosotros y hemos detectado que hay otra persona, otra empresa que está fabricando lo mismo, lo está vendiendo, por ejemplo, en internet, tiene su página web o lo está promocionando, yo que sé, en Amazon y queremos, oye, notificarle, somos los primeros interesados en que se respete nuestro derecho y que si esa persona va a seguir haciendo lo que está haciendo, pues primero, una de dos, le vamos a notificar y yo lo que haría es vamos a comunicarle que somos los titulares de una patente sobre ese producto, es decir, que no cumple los requisitos para poder promocionarse o vender, fabricar ese producto sin nuestra autorización. Por lo tanto, obligar o intentar obligar de forma extrajudicial amistosa. Se dice muchas veces que la fase extrajudicial es la fase amistosa porque no estamos yendo todavía a los juzgados. Entonces, puede ser una solución, y te lo aseguro, en el mundo de la propiedad intelectual, si se enfocan correctamente las reclamaciones extrajudiciales amistosas, podemos conseguir muy buenos resultados y sobre todo se puede obligar a la otra parte a regularizar la situación. Llegan clientes en los cuales muchas veces en materias de propiedad intelectual les reclaman y al final lo que se les ofrece, y lo que aquí te estoy diciendo que deberías ofrecer, es la oportunidad de regularizar, es decir, por ejemplo, pues contratar una licencia para la fabricación, la comercialización o la venta, importación de este producto, si está dentro pues de tus intereses, de tu estrategia, de un poco el enfoque que le estás dando a esta protección, a tu invento, ¿vale? Porque no lo olvidemos, si hay otra persona que tiene una estructura empresarial de distribución, de fabricación, que su estructura a nivel de costes le permite generar un beneficio o abrir mercado para un invento tuyo, cuidado, no vamos a estar cerrando puertas si podríamos llegar a un acuerdo con esta empresa, decirle, ok, por todo lo que has fabricado sin autorización vamos a regularizarlo, me vas a pagar y luego a partir de ahora tienes que trabajar con una licencia con nosotros, entonces vamos a negociar. No hay que ponerse de malas de primeras, porque podríamos estar cerrando la puerta a una colaboración, a un partner, a un proveedor, no sé, a un socio estratégico para todo lo que es la venta que vamos a hacer. Entonces, si te fijas, aquí no hablo ni de emociones, ni sentimientos, ni de egos, ni de orgullo. En el mundo mercantil, en el mundo de las patentes, seamos realistas, se habla de estrategias. Estrategias de mercado, de innovación, de competencia, etc. Pero si hay alguien que está infringiendo una patente y no lo hace de mala fe, o por su desconocimiento, o incluso en el caso de mala fe, puede darnos un reporte económico de ingresos en los cuales la reclamación, pues, oye, conlleve una indemnización, conlleve, pues, obligaciones de licencias, etcétera, pues, oye, no vamos a olvidar esta parte, puede ser interesante para tus intereses personales y económicos, ¿vale? Y yo al menos como abogado siempre voy a asesorar lo que considero es mejor para el cliente a nivel personal y empresarial. O sea, el objetivo siempre es hacer el máximo posible de negocio con lo que tenemos protegido y teniendo en cuenta que una patente no es para toda la vida, tiene una duración limitada y por eso cuanto mejor podamos explotarlo, pues mucho mejor. Entonces, si hemos detectado una infracción, queremos prohibir o queremos limitar la fabricación, venta, uso, etcétera, lo primero de todo va a ser reclamar extrajudicialmente. En otros momentos en este canal he hablado sobre cómo enfocaría yo reclamaciones sobre propiedad intelectual, sobre infracciones. Como ya sabes, lo más normal es que se mande una carta certificada o burofax en España donde vamos a dejar constancia del contenido de esa reclamación, ¿vale? Muchas veces se utiliza el correo electrónico, son un poco más informales, no utilizaría, vamos, ni me lo planteo, el WhatsApp o Telegram o Discord o cualquier red social que ya queda un poco más informal y para mí carente de profesionalidad, ¿vale?
Puede estar muy bien si no hay otra manera de comunicarnos o si es la única vía. Pero seamos realistas, vamos a hacer las cosas bien porque lo que queremos es abrir la puerta a una negociación o por lo menos dejar claro que no queremos que se utilice esa patente y por lo tanto vamos a hacer las cosas serias y vamos a darle esa formalidad, ¿vale? O sea, nos ponemos serios, nos ponemos camisa y vamos a hacer las cosas bien. Entonces, en un proceso de negociaciones, como se sabe, pues oye, puede salir bien, puede salir mal. La empresa a la que reclamamos puede tener pues sus intereses para acceder a una negociación o puede tener también sus motivos para decir que no o incluso que quiera o que le dé igual que le pongamos una demanda judicial. Entonces, tenemos que estar preparados para saber que si la reclamación extrajudicial no funciona, pues oye, de cierta manera nos vamos a ver obligados a ir a la vía judicial, poner una demanda y reclamar por la vía judicial. Lógicamente, si estás en una fase en la que tienes que decidir si reclamar o no por la vía judicial, tienes que saber que si ya se tiene que ir y hay que movilizar la máquina e ir a los juzgados, pues oye, ya nos vamos a armar de informes, de periciales, de cualquier perito que nos pueda garantizar los datos, sacar información y haremos un trabajo más de campo, de investigación, que nos permita reclamar mayores indemnizaciones y por supuesto que habernos movilizado pues no le salga tampoco tan barato a la otra parte. Entonces, llegados a este punto, como te digo, no solamente estaremos exigiendo que se cumpla lo que es nuestro derecho, se proteja, se respete, sino que, oye, vamos a ver si todavía podemos seguir forzando una negociación o si finalmente pues, un juez tendrá que decidir. Mi recomendación es que cuando nos encontramos en un caso de infracción, ya sea porque eres el titular de una patente y estás viendo que infringen, que están utilizando tu invento sin tu autorización, sin pagar ni nada, ya estés en esta situación o seas la parte reclamada, cuidado, puede pasar, o sea, nosotros en el despacho recibimos tanto la parte que muchas veces reclama como a la que le reclaman. Entonces, lo primero que te recomiendo es que te asesores por una persona especializada en propiedad intelectual. No voy a hablar con mi gestor, voy a hablar con mi contable, no, o sea, cada persona es un profesional, tiene una formación y se dedica concretamente a una especialidad, ¿vale? Es decir, el gestor está muy bien para decisiones de emprendimiento, de empresa, a nivel fiscal, etcétera, etcétera, porque se dedica a ese sector, pero no te está llevando la cartera de propiedad intelectual y, lógicamente, no resuelve problemas de propiedad intelectual. Te recomiendo que te asesores y trabajes con especialistas, personas que profesionalmente se dedican con exclusividad a este tipo de asuntos. Más que nada, porque muchas veces el know-how, la experiencia que se va haciendo de otros asuntos que se han resuelto, permite tomar decisiones y sobre todo saber navegar en estas aguas, ¿vale? Es como yo no me dedico a divorcios, por ejemplo, entonces, lógicamente, no tengo ese conocimiento, ese bagaje, esa experiencia, ese saber estar durante una negociación que aunque yo sepa hacer negociaciones a nivel empresarial, no es la misma cuando estamos en el ámbito de la familia. Es decir, no sé hasta dónde puedo estirar el chicle, por así decir, o del hilo durante un procedimiento de divorcio en el cual pueda haber pues menores de edad, etcétera. Entonces, casi te pongo el ejemplo para que puedas ver la comparación. No es lo mismo, por supuesto, cuando estamos hablando de temas empresariales o de propiedad intelectual. Por eso, lo primero de todo es asesórate y más o menos ten claro cuál puede ser tu postura, tu posición y si podemos prever cuáles van a ser las expectativas de éxito o hasta dónde podemos llegar a forzar la máquina, yo siempre recomendaré que eso lo tengamos muy en cuenta. Tanto si reclamamos, que tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar o hasta dónde podríamos apretar y a partir de ahí, oye, pues hay que ceder, vamos a negociar, también nos arriesgamos, pues yo que sé, a que el juez no nos dé 100% la razón, que estime parcialmente lo que pedimos o incluso que no nos dé la razón porque no hemos sabido expresarnos bien o defenderlo como toca, ¿me explico? Y también la parte reclamada, pues lógicamente, tiene que saber que si lo ha hecho mal, pues oye, hasta dónde interesa, qué coste puede tener ir a nivel judicial, que además perdamos, nos caigan unas costas procesales. O también hay veces que, como ya decía en otro caso que comenté en este canal, que es el caso Thermomix contra Lidl por el robot de cocina, puede interesarte, pues oye, a nivel marketing o eso, que te reclamen vía judicial y estirar todo el tiempo que puedas porque un procedimiento no se resuelve en 2 meses, ¿vale? Puede llegar a durar años. Entonces, desde mi punto de vista, una vez tenemos claras las posturas de cada uno, a partir de ahí, pues oye, ya enfocaremos cuál es la mejor decisión. Durante el procedimiento judicial, ¿puede haber acuerdos? Sí, para mí es una estrategia también muy válida. Como siempre digo, en el mundo de la propiedad intelectual nunca se cierran las puertas a la negociación. De hecho, como todo es tan abierto, es decir, la normativa deja muchas veces la libertad de que las partes en cualquier momento puedan arreglar la situación, regularizar licencias, etcétera.
es importante saber que durante el procedimiento se puede llegar a un acuerdo. Lógicamente, cuando ya tienes una demanda de por medio, ya depende del juzgado, ya hay un procedimiento, ya los tiempos, los plazos corren, por lo tanto hay mayor seriedad, hay gastos, ya hay profesionales de por medio y por lo tanto partes pues van a estar, desde mi punto de vista, si tienen que llegar a un acuerdo, lo van a llegar en ese momento, y si no, pues también que sepas que antes de ir a nivel judicial puedes acudir a mediadores o árbitros. Hay procedimientos de arbitraje donde a un profesional que simplemente es imparcial se le propone el problema y muchas veces pues ayudan a resolverlo. De hecho, en el caso de las licencias obligatorias, las oficinas, los registros de propiedad industrial median y proponen normalmente cuáles van a ser esas licencias obligatorias. Que no estamos de acuerdo, se puede recurrir, etcétera. Pero no descartemos también la posibilidad de mediar, arbitrajes, etcétera, antes de poner la decisión en la mesa a un juez. Porque el juez va a saber lo que le hemos contado nosotros, lo que tiene por su bagaje, su experiencia y demás, pero a veces no llueve a gusto de nadie. Por eso, es importante saber que la negociación durante el procedimiento, a través de abogados y demás, no es algo que yo descartaría. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas. Al demandante, a quien reclama por la indemnización, realmente tiene un interés económico, ¿vale? Salvo que haya más de una empresa o más de un proveedor del mismo producto patentado, le está implicando que no pueda seguir haciendo negocio. Entonces, es o tú o yo, entonces hay que sobrevivir. Pero normalmente podemos estar hablando también de que hay un interés económico. Entonces, hay que entender que el que reclama quiere dinero y tampoco quiere hundir, o en ocasiones yo me he encontrado con que no es necesario prohibir la fabricación, prohibir la venta o el uso, simplemente que eso se haga regulado, respetando los derechos de la patente y que lógicamente con una colaboración directa y activa de la persona o el titular de los derechos. ¿Por qué? Porque al titular de los derechos le interesa que otros hagan negocio con su patente. ¿Por qué? Porque está cobrando por la licencia y por los royalties que corresponden. Entonces, no nos cerramos puertas. Aquí de lo que hablamos es de hacer negocio. Las patentes sirven para hacer negocio. Entonces, lo mismo te digo, al reclamado, si te están reclamando, a ti te interesa o te puede interesar muchas veces, oye, llegar a un acuerdo porque yo no quiero quitar este producto de mi catálogo, de mi inventario y por lo tanto quiero seguir haciendo negocio. ¿Que lógicamente voy a tener que pagar por ello? Sí, pues oye, no puede ser todo gratis, pero también, si te fijas, a una postura y a la otra les puede interesar llegar a un acuerdo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y nos tiene que servir para, oye, tomar decisiones correctas durante el procedimiento para saber que si llegamos a juicio hay que estar dispuestos a lo que se tenga que estar dispuesto y que ya no hay posibilidad de acuerdo si las partes no se han querido poner en un punto en común, ¿vale? Entonces, a modo de conclusión, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que en muchas ocasiones puede suceder que haya una infracción que la tiene que detectar el propio titular de la patente, ¿vale? No va a venir nadie a avisarle, oye, que te están copiando, salvo que sea un proveedor o que sea un propio cliente que diga, oye, he comprado tu producto a través de otra persona que no eres tú o de otra empresa que no tiene un acuerdo contigo e incluso te reclaman. Esto puede suceder muchas veces cuando alguien está generando esa competencia desleal o está infringiendo una patente, los propios consumidores pueden reclamar al titular de la patente y claro, este es cuando se da cuenta muchas veces de, oye, aquí hay alguien vendiendo mis productos sin mi autorización. Entonces, para que veas, la iniciativa, la parte activa de la defensa, de defender tus derechos de propiedad intelectual, los vas a tener que hacer como titular, ¿vale? Y que luego la parte de negociación siempre va a ser algo interesante, que por eso es recomendable que hagamos una reclamación extrajudicial o al menos los abogados, los que lleven el asunto, hagan por lo menos un enfoque previo de negociaciones o de ese acercamiento por si pudiera llegarse a cerrar licencias o no tener que llegar al conflicto, porque luego, como ya sabemos y he comentado en otros momentos, hay muchas estrategias de defensa y cuidado, porque a veces, por un lado, no queremos negociar y puede ser que nos salga el tiro por la culata y terminemos con una nulidad de patente o que al final se diga que no hay infracción y todavía la parte a la que hemos reclamado tenga la libertad de seguir comercializando, fabricando, importando este producto que para nosotros está patentado, ¿vale? De ahí la necesidad de hacer correctamente una memoria, de desarrollar bien los productos, los inventos y tal, y todas las fases que he explicado en otros momentos. Por eso, como digo, en la parte de negociaciones vamos a ver si lo podemos enfocar, si podemos sacar un acuerdo que nos pueda venir bien a todos, que se nos abran puertas a hacer más negocio, a seguir explotando la patente. Y por último, que no incurramos en costes o en riesgos que nos puedan poner en riesgo tanto la patente como luego colaboraciones en el sector. Por último, tienes que saber que no solamente son los derechos a fabricar, impedir que otros utilicen, exploten la patente, sino que también en algunos casos el titular podrá pedir esas indemnizaciones, por supuesto. Para eso, pues ya a nivel procesal, durante el procedimiento judicial,
es importante que se tengan en cuenta que si hay que pedir informes periciales, hay que hacerlo con tiempo, que luego hay unos plazos en la vía judicial, y todas las pruebas que haya que aportar, pues hay que aportarlas con tiempo y antes. Esto es importante, que lógicamente un especialista nos asesore, nos guíe para todo, tenerlo bien preparado, bien planificado y siempre saber valorar hasta dónde estamos dispuestos a llegar, tanto a nivel de inversión económica como a nivel de riesgos o de decisiones que vamos a ir tomando. A mí no me gusta ir a la deriva en temas de patentes o derechos de propiedad industrial registrados, marcas, diseños, patentes o cualquier cosa que no sea derecho de autor y nada que tenga que ver ya más a nivel personal individual. Cuando hablamos en temas empresariales, nos lo tenemos que tomar con mucha más seriedad. Por último, invitarte a que te suscribas al canal, a que le des me gusta si te ha resultado útil, si te ha gustado, y hasta que compartas el vídeo con otras personas para poder ayudarles a tomar sus decisiones, a que conozcan el canal y sigan aprendiendo sobre propiedad intelectual. ¿Y qué más? Comenta, dame tu feedback, dime si ha quedado algo por comentar, si te ha servido, sobre todo, pues al final no es malo, sirve para felicitar y demás. Y por último, que nos veamos en más vídeos, que para cualquier cosa que necesites me puedes encontrar en mi página web pablomazabogado.es. Y para lo demás, nos vemos por el canal. Un saludo.